Pensé mucho en cómo empezar esta conversación, por dónde indagar para conocer un poco la labor tuya y de todos los sanitaristas que están al frente de esta pandemia tratando de solucionarle la vida a la gente. Y lo primero que se me ocurrió fue, ¿cómo te conocí? Yo te conocí hace una semana a través de este video. Mi nombre es Florencia Núñez, yo soy residente del Hospital Cuyen y actualmente me encuentro también trabajando en el 0800 de coronavirus. Somos quienes nos encargamos de ir a la casa por casa, hacer los hisopados. La cantidad de hisopados que se hacen diarios aumentó muchísimo la curva en este último tiempo. Al principio de la pandemia teníamos 10, 12 salidas por día y ahora estamos cada móvil haciendo entre 30 y 40 cada uno, aumentando el número de 120 a 150 hisopados diarios. Por eso te pido, como residente, como personal de salud y como médica del hospital, que por favor te quedes en casa. ¿Qué significó para vos hacer este video y qué repercusión tuvo? ¿Qué ves cuando ves ese video? Y mira, yo realmente con los medios es el primer video que hago. El primer mensaje que di fue en un primer momento a mi familia. La semana previa justo a que me hayan dicho de hacer el video, mandé un mensaje a mis familiares más cercanos pidiéndoles que por favor respetemos la cuarentena, nos quedemos en casa y salgamos solo para cuestiones necesarias, ya sea trabajo, ir a comprar algún alimento, porque estamos viendo desde nuestro lado cómo está aumentando la cantidad de casos sospechosos, el número de hisopados que hacemos diarios, y justo se dio la posibilidad este sábado. El sábado que pasó me habló el director para ver si podíamos grabar un video pidiéndole a la gente que respete la cuarentena, que respetemos el aislamiento. Y bueno, se dio esta oportunidad y lo grabamos. La verdad que obviamente está en mi convicción en compartir el mensaje que di, porque es la realidad, los números están aumentando, se ve en lo que se transmite desde el ministerio, todos los días en cantidad de casos que hay acá en la ciudad y a nivel de la provincia. Pasó más o menos una semana desde que se viralizó este video. ¿Qué cambió en la ciudad de acuerdo a tu percepción, a tu labor, digamos, referido a la pandemia? Yo creo que la gente en estas últimas 2 semanas está volviendo a tomar un poco más de conciencia al menos de que algo que pensábamos que nunca iba a llegar, porque veíamos en los medios que a nivel país había muchos casos, pero acá en la ciudad no pasaba esto. Pero en estas últimas 2 o 3 semanas yo creo que los ciudadanos están tomando un poco más de conciencia, se están cuidando más. Salís a la calle y creo que por lo menos la gente el barbijo se acostumbró a usarlo, lo tiene. Pero bueno, creo que este mensaje sirvió un poco para eso, para intentar concientizar nuevamente de que es necesario que nos quedemos en casa y que es una de las pocas formas que tenemos de prevenir la transmisión del virus. Florencia, ¿cuál es tu rol en la pandemia? ¿Qué es lo que haces todos los días? Yo soy residente actual de cirugía general del Hospital Cuyen. Nosotros desde el comienzo de la pandemia comenzamos también a participar de lo que son los hisopados, de los cuales uno llama al 0800 y vamos a hisopar. En un primer momento siempre fue a domicilio y ahora también se armó este dispositivo acá en Semafé. Nosotros los residentes de cirugía, de urología, incluso de anatomía patológica, estamos cumpliendo este rol en la pandemia, ir a hisopar a los domicilios e hisopar acá en el dispositivo que está armado en Semafé. Con el correr de los meses fuimos viendo que al principio salíamos, como dije en la nota previa, digamos, en el video, salíamos muy poco, o sea, había 6, 7, 10 salidas por día de hisopados y ahora la verdad el número aumentó muchísimo. En un momento incluso nosotros habíamos dejado de venir a hisopar porque había muy pocos hisopados y se arreglaban con el personal que manejaba ya acá el Semafé, pero después tuvimos que retomar por el aumento de la cantidad de casos. ¿Cómo es llegar a la casa de alguien con todo el mameluco de cuidados, la protección, y encontrarse con ese otro que está temeroso por lo que le está pasando? Dijo, bueno, me tocó. ¿Cómo se vive eso? Nos encontramos con un poco de todo. Obviamente que antes de entrar a cada casa hay que ponernos mameluco nuevo, cofia nueva, barbijo, todo nuevo, y después de que salimos a hacer la visita, el hisopado, nos cambiamos nuevamente de ropa. Uno obviamente llega a la casa y nos encontramos, sí, con alguien, sobre todo como decías vos, temeroso, con mucho miedo por la parte personal y por quienes los rodean, porque muchas veces no
no es el enfermo en sí por quien están preocupados, sino por algún conviviente que tiene alguna otra comorbilidad, diabetes, obesidad, alguna otra comorbilidad que lleva a tener mayor riesgo al enfermarse, digamos. Pero sí, en general, sobre todo también los pacientes añosos son los que se notan más preocupados cuando uno llega a la casa y temeroso, que sí necesita que uno, más allá de hisoparlo, a veces le aconseje sobre pautas de alarma, o cuándo llamar nuevamente al 107 o el 0800 ante la presencia de otro tipo de síntomas. Y como decías en el video, esas visitas domiciliarias cada vez son más. Sí, cada vez son más. Somos varios, no soy claramente la única que está trabajando en esto, somos varios y salimos con 2 o 3 móviles por lo menos diarios y hacemos los domicilios, entre 20, 30 hasta 40 domicilios por móvil estamos haciendo por día. Eso sumado a la cantidad de hisopados que se están haciendo en el dispositivo que se montó acá y que por suerte eso nos ha ayudado a bajar la cantidad de visitas domiciliarias que uno hace y a agilizar también los tiempos, porque de ir de una casa a otra te lleva mucho más tiempo que si tenés los pacientes que estamos hisopando acá, que cada 10 minutos tenemos un turno. Y después lo otro, cuando volvés tenés que hacer todo un protocolo para higienizarte vos y cuando llegás a tu casa más todavía. Nosotros vamos y volvemos de nuestras casas con ropa de calle, digamos. Acá nos colocamos el lambo como estoy yo vestida, digamos, actualmente, sumado a que obviamente nos ponemos todos los elementos de protección personal en cada domicilio. Una vez que llegamos acá, nos higienizamos, nos sacamos el lambo y volvemos con ropa de casa a nuestras casas. Y una vez que llega, creo que todos hacemos lo mismo por protocolo y por cuidar a nuestra familia. Nos sacamos la ropa con la que venimos, tanto la de calle como el ambo que utilizamos, se pone eso a lavar, aparte del resto de la ropa, y nos bañamos, obviamente. Más allá de tener todo el alcohol, el gel y todo lo que uno se pone apenas ingresa al domicilio. Más allá de todos estos protocolos, ¿sos consciente que están expuestos ustedes en la primera línea? Incluso les ha tocado a compañeros atravesar esta situación. Sí, estamos expuestos, pero yo creo que en los hisopados, al tener toda la protección todo el día, la exposición no es muy alta. Sí, obviamente hay que tener cuidado, sobre todo al cambiarnos y descambiarnos, de no contaminarnos con la parte externa de los trajes, que es la que puede llegar a portar el virus, digamos, pero los elementos los tenemos todos y tenemos todo para cambiarnos entre paciente y paciente, o sea... ¿Cómo lo vive la familia? Y la familia sí, en la familia es donde uno nota más la preocupación. En este último tiempo, como te dije hoy, fue cuando al principio realmente yo tampoco quise alarmar tanto a mi familia, pero en este último tiempo que se vio el aumento de la transmisión del virus, que como te comenté, dejé un mensaje a mi propia familia la semana previa, sí están más asustados, obviamente que se cuidan y que respetan también la cuarentena porque están también más expuestos, pero yo realmente a la casa de mi mamá, mi papá, no he ido respetando la cuarentena y quedándome en mi departamento, digamos, en este momento, por una cuestión de no exponerlos a ellos tampoco. Vos cuando definiste de alguna manera tu vocación, sos joven, estás transitando los primeros años de profesión, en un hospital como el Cuyen, que es un hospital central de la ciudad, con muchos casos, en un lugar crítico como es la sala de cirugías. Pero ¿alguna vez se te ocurrió pensar que te iba a tocar atravesar esto que estamos viviendo, digamos, en ese lugar, en ese rol de la sociedad? Realmente que nunca creí en mi vida que iba a vivir una pandemia de esta calidad, digamos, como fue, que afectó a nivel mundial, de nosotros, a grandes países también. Realmente no pensé nunca en atravesar por esta situación. Y obviamente tener que volver a hacer prácticas que uno con la cirugía había dejado un poco de hacer, porque se dedica más a lo quirúrgico en particular, pero no, es retomar un montón de cosas clínicas, porque tenemos que estar también, si es que hace falta en algún otro momento, o gente en la guardia o lo que fuera necesario, capacitarnos, aprovechar esta primera instancia, sobre todo de la pandemia, que es donde se empezó la cuarentena, que no había tantos casos acá, lo usamos muchísimo para capacitarnos de manera virtual, online, pero sirvió mucho a nosotros para capacitarnos desde lo clínico también, a nosotros que estamos limitados al área quirúrgica, digamos.
Me imagino que hay un propósito que baja como política de salud desde el ministerio, también hay objetivos en el área en la que vos trabajás, pero en lo personal, en lo íntimo, ¿cuál es tu desafío en esta situación? Y yo creo que como principal dar el mensaje a la población de que es una situación grave, de que hay que intentar de cuidarse. Como objetivos personales, la verdad que no lo había pensado. ¿No tuviste tiempo de pensarlo? No, la verdad que no. Uno tenía planeado un montón de cosas para este año que por la pandemia se vieron interrumpidas. La residencia yo lo hubiera terminado en mayo y se me prolongó el año. Pero bueno, esto nos sirvió para poder ayudar a la gente, crecer como profesionales, porque yo creo que otra pandemia de esta cuantía no vamos a volver a pasar, o espero por lo menos que no nos toque volver a vivir. ¿Cómo ves a tu criterio que encaró el país? ¿Cómo se posicionó el país ante la pandemia? Yo creo que las medidas que se tomaron fueron las necesarias. Era necesario parar el país para dedicarle tiempo a lo que es la salud. Es un tema prioritario en el país, en todos los países, en realidad, la salud de la población. Yo creo que nos tomamos el tiempo para detener, alarmar a la gente. Los sistemas sanitarios, por lo menos acá a nivel de la provincia, estuvieron preparados, estábamos preparados, el personal se ha capacitado muchísimo. Desde lo que vivía dentro del hospital, el hospital está preparado, tiene sus salas específicas para COVID. Incluso ayer se abrió la sala de cardiología, se inauguró, perdón, antes de ayer, la sala de cardiología nueva, que está preparada para recibir pacientes con COVID actualmente, y estamos bastante organizados. Los médicos también nos hemos dividido. Yo actualmente, por ejemplo, esta semana no me toca ir al hospital porque nos hemos dividido en grupos, ante el contagio de uno o ante la sospecha de caso sospechoso de alguno, poder reemplazar los otros preparados. Estamos, las políticas están armadas, creo yo, y ahora sí, lo que hay que pedir, por lo menos a nivel de la ciudad, es la colaboración a la gente para que deje de salir y podamos disminuir el número de casos, el número de contactos, y eso básicamente. La gente, lo que se escucha es, más allá de quienes necesitan recrearse, despejarse mentalmente y por eso salen o hacen reuniones, a pesar de que se les dice que lo eviten, también hay gente que lo necesita por una cuestión económica, pero también decimos que para solucionar los problemas esos económicos primero hay que estar vivos. Sí, lamentablemente nos ha tocado también de ir a casa, pacientes, no sé, sospechosos, ir a la casa, y no, estaba por salir a trabajar, y hay que explicarle a la gente que es importante, no solo por lo personal, sino también por el resto de la comunidad, que si uno tiene síntomas, si uno tuvo contacto con algún positivo, lo ideal es el aislamiento, que es como vos decís, no podemos seguir trabajando, seguir produciendo si uno está infectado o contagiado. Así que yo creo que lo mejor es, obviamente, hoy por hoy, la cuarentena. Si es necesario salir a trabajar y si uno está asintomático y puede salir a trabajar, obviamente que lo puede hacer, lo tiene que hacer para subsistir, mantener su familia, pero si uno está con síntomas, por favor, intentar disminuir el número de contagios, quedarse en su casa, comunicarse al 0800, que ahí se le dan no solo la indicación de hisopado, sino también las recomendaciones. ¿Cómo es un hisopado? ¿Cuánto demora? Y el hisopado, la verdad que son unos minutos únicamente. Estamos haciendo 2 hisopados, uno nasal y otro por cavidad oral. Se intenta llegar a la nasofaringe, digamos, con el hisopado y a la orofaringe por vía oral. La gente, yo realmente no me lo he hecho, por suerte, pero la gente refiere que es bastante molesto, sobre todo el nasal. Pero bueno, es un estudio, digamos. ¿Y el resultado cuánto demora? Entre 48 y 72 horas se los está comunicando a la gente del resultado telefónicamente. Florencia, si vos ves la película de lo que fueron estos días en tu vida desde que empezó la pandemia, marzo, pongamos, hasta acá, ¿cuál fue, vos decís, ese momento de quiebre o ese recuerdo que te queda de tal situación que te tocó atravesar? Hace unas 2 o 3 semanas, como yo te dije, nosotros veníamos hisopando al principio de la pandemia, habíamos suspendido y retomamos ahora. Hace unas 2 o 3 semanas me encuentro que cuando vengo, mi lista para salir en el auto era de 25 personas comparando con una de 7, 8 que estaba haciendo
previo, al principio de la pandemia. Y obviamente que eso me chocó porque salíamos a hisopar y en una tarde terminamos todo y esto fue un montón de casos, o sea, un montón de hisopados. Y encima ver que después esos hisopados daban positivos, o sea. ¿En todos los barrios de la ciudad te toca ir, digamos? Sí, al principio, a partir de esta última semana, no, la anterior, perdón, Santo Tomé se encarga de sus hisopados, Recreo, Arroyo Aguiar se encargan también, si no me equivoco, de otros hospitales de la ciudad, pero sí queda toda la ciudad para nosotros, lo que es Rincón, Colastiné, a eso continuamos yendo nosotros. Pero antes también abarcábamos Santo Tomé, Recreo, Arroyo Aguiar, Montevera. Por último, ¿cuál es el mensaje para la población? Un poco lo resumiste en ese video, pero... Es más de lo que dije en el video. Yo nuevamente voy a pedir, como dijimos hoy, si es necesario que salgan a trabajar, salir a trabajar para producir, está bien. Obviamente, si uno está con síntomas, comunicarse al 0800, si los síntomas son leves, quedarse en su casa y comunicarse al 0800, que ahí se van a dar las pautas que debe seguir. Y el resto que no necesita salir para trabajar, en los momentos de recreación intenten quedarse en su casa. Yo sé que es feo no poder compartir un domingo con la familia, un asado, yo soy re familiera, me encanta, pero es momento de quedarnos en nuestra casa, por nosotros y por nuestra familia. Bueno, no es demagogia, sino de corazón y de parte de todos los que seguramente te escuchan. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.